cerré. Me hago bolas en Zoom. A ver, otra vez. Ahí está. Ok. Pues en cuanto al derecho a la vida privada, ¿cómo lo ha definido la legislación y también criterios de los tribunales en tesis aislada? Pues bueno, como ese espacio reservado que las personas no quieren dar a conocer a terceros o al público en general, donde desenvuelven sus actividades de convivencia familiar o simplemente pues, sus espacios de soledad y de ocio. Las personas, por eso estos hechos de la personalidad tienen esta característica, pues, porque son manifestaciones realmente de lo que es la persona. Entonces, pues desde luego que hay este derecho a gozar de un ámbito de proyección de la existencia, pero que está reservado hacia nosotros y que no sea invadido por terceras personas, por la opinión de terceras personas, por la mirada de los demás. Entonces, este espacio solamente nos concierne a nosotros y bueno, tiene que tener ciertas condiciones adecuadas, como es un ambiente de confianza. ¿Sí? En determinados ambientes de confianza, nosotros no nos comportamos igual cuando sabemos que nos están observando a cuando estamos solos o con alguien de mucha confianza. Pues tiene que propiciarse esta atmósfera y esta es la atmósfera que se cuida a través de este derecho a la vida privada para que las personas pues, puedan desenvolverse sin ninguna injerencia de terceros, no sean juzgados y puedan hacer sus actividades de convivencia, de descanso, de convivencia familiar, descanso, pasatiempos, los momentos de reflexión, cuando se quiere uno rascar el ombligo, o sea, en general son estas partes que no queremos dar a conocer, que es nuestro espacio. Este derecho pues se apoya fundamentalmente en otro que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque pues necesitamos momentos de introspección y de no estar expuestos al ojo público para también desarrollarnos. Eso es importante en los momentos de soledad y es lo que está considerando este derecho. Y bueno, que es algo muy importante que ya hemos perdido un poco por esto que veíamos de la cultura en redes sociales, que está muy bueno, que nos ayuda a estar informados, hay muchas cosas interesantes, pero sí hemos perdido ciertos espacios que antes nada más eran de nuestra esfera. ¿Sí? Eh, Muchas veces hay personas que publican casi todo, hasta dónde están comiendo, si se compraron un nuevo coche, y a veces eran situaciones, acciones que solamente compartíamos con determinado grupo social y ahora lo damos a conocer. Pero hasta qué punto es deseable y hasta qué punto no. Y también la libertad que tienen las personas de elegir compartir eso o no, porque hay personas que dicen, yo no, el otro día, sí, Itzel decía, mi jefa no tiene redes sociales, está bien, o sea, yo la apoyo, o sea, sí, porque es parte del derecho al olvido que hay y al aislamiento y a la desconexión, o sea, desde luego que está bien, ¿no? Pero hay otras personas que no, entonces también se está cambiando esta forma. Antes nos enseñaban mucho, había esta costumbre y a mí todavía me crearon con esto, de, oye, a partir de las 9 de la noche ya no le abres a la casa a tu amiguito, ¿no? Aunque sea muy importante, espérate hasta mañana y mañana a la hora prudente, pues como las 8 de la mañana, ¿no? O sea, había estos espacios. Oye, no, es domingo, es sábado, no lo molestes con cosas del trabajo. Déjalo que yo tuve mi jefe Carlos Barragán y era muy respetuoso, o sea, se podía estar cayendo el mundo y no le hablaba a uno, si era sábado o domingo y se estaba cayendo el mundo en la oficina o había algo, no llamaba hasta el lunes a las 9 de la mañana él tenía la deferencia de, a ver, pasó esto, hay que resolverlo, ¿no? Pero nos daba ese espacio. Y hay personas que luego uno las ve escribiendo en el chat a las 2 de la mañana, ¿no? Y solicitando cosas. Bueno, cómo se han perdido
estos espacios que antes eran de las personas, ¿no? Que era muy para, es mi tiempo, es mi espacio, respétamelo. Ahora esto se está perdiendo un poco, entonces pues veremos qué nuevos cambios nos trae. ¿Cuál es el marco legal del derecho a la vida privada? Que pueden encontrar mucha más legislación, pero a grandes rasgos tenemos el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto de San José, el 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, que son a nivel internacional los que hablan y detallan sobre estos. Acá nosotros en la Ciudad de México tenemos la Ley de Responsabilidad Civil para la protección al derecho al honor, la vida privada y la propia imagen, y ahí trae las definiciones y también lo regula. Y ahorita no lo estamos viendo porque lo reservo hasta el final, cómo lo regulan en los otros estados. Tengo un cuadro comparativo donde vemos cómo se regulan y en qué estados sí se regula, en qué estados no y cómo lo regulan ellos, ¿no? A reserva de que veamos eso al final, más adelante, pero por ahorita pues tenemos este marco internacional, por decirle de alguna manera, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, ampliando la definición, pues este derecho se trata de la soberanía que la persona tiene sobre su espacio, sobre su vida familiar, cómo se desenvuelve en la vida familiar, en qué momento lo hace. Y desde luego este espacio pues, va a quedar excluido de la mirada de terceros, es una barrera contra esas intromisiones hacia la persona y solamente podrá ser develado a través del consentimiento de la persona, ¿no? Si la persona, luego lo vemos en estas revistas, ¿no? ¿Cómo se llama? Caras o quién, todas estas, nos abrió las puertas de su casa, no sé, Angélica Rivera, ya saca las fotos, bueno, pero ya está dando la anuencia al consentimiento de compartir esa parte, los reality shows, que son más show que nada y están más actuados que nada, pero bueno, se supone que las personas están abriendo el espacio y están dando la anuencia para compartir pues cómo es su día a día y cómo llevan a cabo sus relaciones interpersonales. Entonces ahí es donde se aprecia otra vez esta idea de la soberanía que tenemos de con quién queremos compartir estos espacios, esta convivencia. El derecho a la vida privada también va a comprender la inviolabilidad del domicilio, desde luego, y como primigeniamente se le reguló, pues como la inviolabilidad del domicilio y sobre los documentos personales, ¿sí? Donde muchas veces pues en el domicilio hay cierta convivencia y también obran cierta documentación que tiene que ver con la identidad de la persona y con sus propiedades, que por consecuencia pues, no se puede dar a conocer. También se refiere a la inviolabilidad de las comunicaciones personales, que no se intervengan los teléfonos, que no se les pide a la persona. De esta manera es como se empezó a regular este derecho y después, bueno, ya fue creciendo y ahora tenemos una definición más amplia del derecho a la vida privada, pero antes se refería a la inviolabilidad del domicilio y la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Qué ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a lo privado? Pues es lo que no constituye vida pública, aquello que no constituye vida pública, es el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, que no queremos que los otros conozcan, lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige. Ay, au, ay, ay, lo que se desea compartir, gracias. Lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige, las actividades de las personas en la esfera particular relacionadas con el hogar,
y la familia o aquello que las personas no desempeñan en su carácter de servidoras públicas, ¿no? Todo esto es lo que comprende el derecho a la vida privada. Ahí está la tesis, ya es viejita, ahora que tenemos la 11ª época, bueno, esta es de todavía es época novenas de 2009, pero nos da bastante luz respecto a lo que es lo privado. Ahora, otra de las situaciones o que han dicho también el derecho a la vida privada lo comprenden las fotografías o imágenes que reproducen los rasgos distintivos de la persona de acuerdo a un cierto contexto. Una cosa tal vez son estas imágenes, fotografías que nos toman en determinado acto público, desde luego ahí se está reproduciendo nuestros rasgos físicos, pero a veces hay fotografías pues muy íntimas en la convivencia familiar o donde las personas están en traje de baño vacacionando y haciendo actividades de vacaciones, etc. Entonces, bueno, se refiere, y esto fue una sentencia que emitió la Corte Interamericana, donde dijo que también las fotografías, el derecho a la propia imagen, dependiendo del contexto donde había sido tomada esa fotografía, comprendería también el derecho a la vida privada. Entonces también vemos esta parte que los compararemos en su momento, estos derechos de la personalidad con derechos humanos, compararemos sus características, vimos una parte donde parece que sí se reproduce el principio de interdependencia que sí está muy presente en los derechos humanos. Y acá parece que sí se recupera, porque como ven, ya al hablar de vida privada, pues también hablamos de propia imagen, también hablamos si se puede lesionar el honor de una persona por esas imágenes que se reproducieron y entonces ya le incidió en la fama pública que tiene la persona. Entonces vemos cómo se hace la cadenita de estos derechos de la personalidad, cómo se hace con los derechos humanos por el principio de interdependencia, ¿sí? Es un derecho que se puede ejercer en una doble vía, en un sentido interno o personal, se proyecta en el derecho que las personas tienen a mantener fuera del conocimiento de los demás ciertas dimensiones de su existencia. O sea, no quiero que tú lo conozcas, ya sea, no quiero que conozcas las conductas que desarrollo en mi hogar, los datos, mis datos, mi información, los objetos que son de mi propiedad, mis objetos personales. Eso sería en un sentido interno. Y en un sentido exterior, impone la obligación a terceras personas de no invadir esa atmósfera o dimensión personal. Es decir, que la persona y vida familiar no sean sometidas a intromisiones ni fiscalizaciones de terceros. O sea, ahí está imponiendo estas dos dimensiones, tanto la dimensión interna, es decir, este es mi ámbito restringido, no quiero que nadie más conozca de esto, y también esta dimensión exterior de la obligación, en lo que se constituye una obligación para terceros, de no llevar a cabo intromisiones o fiscalizaciones respecto de la vida privada de otra persona. ¿Mm? Ahora, yo sí distingo porque en España la doctrina sí distingue entre vida privada y derecho a la intimidad. Acá lo cierto es que no. En la legislación mexicana se toman como sinónimos o se habla indistintamente de derecho a la intimidad y vida privada. Pero yo considero, desde luego ustedes pueden asumir el criterio que deseen, yo considero que sí regulan dos manifestaciones diferentes de la persona. Para mi vida privada es estrictamente las conductas que tenemos en el hogar, con los familiares o con amigos muy, muy cercanos, con el círculo familiar o amigos que son muy cercanos. Para mí eso es vida privada y es una dimensión muy propia de la persona. Y otra cosa u otra forma de manifestarse la persona es la intimidad.
La intimidad como comprendido de plano aquello que no queremos que nadie conozca, pero ni mi mamá, que le tengo toda la confianza del mundo, o mi hermano, o mi mejor amigo, o mi pareja, con quien tengo muchísima confianza, pero hay ciertas cosas que no quiero que conozca, porque son mías, ¿no? Y no quiero que nadie más las conozca. Acuérdense de su secreto retorcido que tienen que no quieren que nadie sepa. Todos tenemos, no tiene que ser retorcido, pero todos tenemos algún secreto que no queremos que los demás sepan o que nunca hemos revelado. Eh, y puede ser de cualquier índole, ¿no? Incluso de que digan, a mí sí me gustan las canciones no sé, de Cabá y se me hace la neta del planeta y son gustos culposos, ¿no? No es cierto, pero puede ser ese tipo de gustos o inclinaciones y no queremos que nadie más las conozca porque no queremos la opinión de las otras personas o sentimos que nos van a juzgar, etc. Entonces, eso por eso digo, sí es una manifestación diferente a la vida privada y por eso yo señalo, y en concordancia con la legislación y la doctrina española, que sí hay un derecho a la intimidad y que deberíamos de distinguirlo del derecho a la vida privada. Ujú. Eh, ¿Dónde está esto regulado? En el artículo 24 constitucional, que antes se le conocía como la garantía de la libertad de credo, ¿se acuerdan? Bueno, yo sí lo llegué a ver así todavía cuando uno veía educación cívica en la primaria, secundaria, uno lo veía como la libertad de credo. ¿Qué es lo que profeso? ¿Cuáles son mis convicciones éticas, morales, políticas, religiosas? Eh, ¿Qué concepciones tengo yo respecto a ello, ¿no? Entonces, para eso estaba el artículo 24 constitucional, que a la fecha está, y habla sobre esta libertad de credo, y de ahí se puede desprender que si hay una autonomía, porque incluso en la Constitución se habla primero de la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones y de las propiedades y de los documentos, o sea, ahí está vida privada, esa inviolabilidad y ese derecho reconocido, y por otra parte el mismo ordenamiento legal reconoce la libertad de credo, o sea, como otra manifestación y que tiene otro, por objeto otra, va a regular otra situación, otra manifestación de la persona. Ujú. Entonces, por eso yo sí distingo en clase el derecho a la intimidad y como les digo, 24 constitucional, también está señalado en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el 18 de la Declaración de los Derechos Humanos, el 14 de la Convención de los Derechos del Niño, en la Convención de Oviedo, en los artículos 10 y 17, y también se habla y se refiere a en la Convención de Bioética y Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en estas convenciones, la Convención de Oviedo pues, es una convención de bioética eh, y las implicaciones biotecnológicas del humano, ¿no? En la ciencia. Porque parte del derecho a la intimidad que se reconoce o como está desarrollado en la doctrina, son ciertos datos íntimos de expediente clínico, porque a veces determinadas patologías de las que tiene una persona nos hablan de un estilo de vida. Por ejemplo, que la persona consume estupefacientes o sustancias psicoactivas, que la persona tiene determinada orientación sexual, o sea, lo cual es situaciones que son muy respetables y que no estamos aquí criticando, pero que se dan y que a veces son situaciones tan íntimas, pero que las tiene que conocer un tercero si va a haber una investigación clínica, si se va a someter y va a ser sujeto a una investigación, eh, o algún ensayo clínico, desde luego, o para algún tratamiento que tenga la persona, ¿no? Muchas veces hay que preguntarle el doctor si tienen algún familiar doctor. No les dejará mentir que a veces él tiene que conocer, como también nosotros los abogados a veces tenemos que conocer situaciones muy íntimas de las personas
para poderlas ayudar con el problema que tienen, ¿no? Darles una mejor asesoría, cubrir mejor su caso. Pues también el médico tiene que hacer esto, tiene que preguntar, interrogar, porque pues puede ser que el tratamiento que le vaya a dar no le surta efectos por las sustancias que suele consumir la persona o los hábitos que la persona tiene. Entonces, en pos de ellos que lo tiene que revelar. Por eso la Convención de Bioética hace énfasis en que estos datos que están en el expediente clínico, que la legislación mexicana los clasifica como datos sensibles, estos datos no sean dados a conocer a terceros y haya cierta confidencialidad, porque también, como les digo, en ensayos clínicos a veces se necesita cierto público, las características de ciertos individuos, de ciertos sujetos de investigación para probar determinado medicamento. Y pues para ello, desde luego, cuando se divulgue el ensayo clínico, se dé a conocer los resultados a la comunidad científica, que es parte de la difusión científica que se hace para construir ciencia, pues hay un pacto, hay un principio de confidencialidad para no revelar los datos de las personas, que si bien dicen ellas, sí les presto mi anuencia, sí quiero que sepan este, qué enfermedades sufro, etc., etc., pero no quiero que esto se dé a conocer más allá. Entonces pido el anonimato. Por eso les señalo yo la Convención de Oviedo, que hace referencia a esto, la Convención de Bioética y Derechos Humanos, pues también señala sobre este tipo de situaciones. Incluso hay patologías que las personas, porque luego son por herencia genética y no quieren que sepan los demás, ¿sí? De cierto mal, porque saben que hay ciertos estigmas, con las mismas enfermedades mentales sucede que las personas no quieren dar a conocer esas situaciones porque temen ser discriminadas, marginadas, etc., ¿no? Estigmatizadas. Entonces, esas esferas pues se quedan mucho en la persona y como les digo, a veces hay cierta responsabilidad porque lo tienen que compartir, pero en la medida de lo posible que no sea divulgado. ¿Sí? Por eso ahí les señalo la Convención de Oviedo, que realmente es una legislación más en materia de bioética y de derechos sanitarios, pero que tiene incidencias en este aspecto. Ujú. ¿A qué se refiere ahora sí en concreto este derecho a la intimidad? A los pensamientos, convicciones morales, políticas, religiosas, científicas, artísticas y éticas de la persona y comprende su cosmovisión y cosmogonía. O sea, si la persona quiere creer en la creación de acuerdo a la tradición hindú, pues que así sea. Esa es su cosmogonía, perdón, o sea, su cosmovisión. Su cosmogonía es cómo va a concebir el mundo, qué valores, cuál es la escala de valores para esa persona, cómo concibe al mundo, si lo ve de una forma muy positiva o muy negativa, etc. O sea, la lectura que esa persona le dé al mundo, esa es parte de su derecho a la intimidad. Ujú. Y si que él quiere lo que quiera creer, si quiere creer en los extraterrestres y en el Área 51, pues es perfectamente válido, ¿no? O sea, no deberíamos de estigmatizarla por ella y es algo que no está obligada a la persona a revelarlo, ¿sí? Por eso ahí eso que veíamos en China, que les digo, sí hay mucha persecución tanto para estas minorías del Islam, católicos. En China no se sabe exactamente el número de católicos que hay porque las personas no lo declaran. No, en las encuestas no lo suelen señalar porque a veces son perseguidas. Entonces se reservan mucho. Los budistas también han acabado con muchos templos budistas y ya ven el conflicto que hay con el Dalai Lama, China versus el Dalai Lama. eh, y es simplemente por el sistema de creencias, ¿no? O sea, porque China dice mi religión oficial es confucianismo y de preferencia si todos son ateos, mejor. O sea, como Estado yo promuevo eso. Y si tú vas en contra de ello, te margino, te condiciono, te segrego. O sea, vean cuando se vuelve peligroso el sistema de creencias para una persona.
¿no? En la comunidad en la que se desarrolla. Eso es muy peligroso y eso no debería de existir. Debería de ser muy respetable la visión, las concepciones que una persona tiene, pero no en todos los lugares se puede lograr. Y a veces estas personas son condenadas y perseguidas por sus creencias, simplemente nada más por lo que creen. No han hecho otra cosa, simplemente por lo que creen son perseguidos. Entonces, como ven, pues sí hay una clara manifestación de este derecho a la intimidad y sí es diferente al derecho a la vida privada. Al menos para mí sí es, yo sí percibo muy clara la diferencia. Desde luego ustedes me pueden decir, no, tal vez sí podrían llevarse, o sea, no hay problema, ¿no? Pero yo sí les digo, para mí sí son diferentes, ¿no? Entonces, como les digo, esto se lo reserva a la persona, es para sí misma, y no, les digo, a veces no queremos ni que la familia se entere. Hay casos también de médicos en los que los pacientes están muy graves y les han llegado a decir a los médicos, no les diga que tengo esto, por ejemplo, que soy VIH, no les diga, porque pues, toda la vida me van a condenar, cómo me van a ver, me van a despreciar, me van a abandonar aquí en el hospital. Digo que cruel, pero he conocido varios médicos que me han dicho, es triste ver que el paciente le ruegue a uno que no le revele por qué está tan enfermo a sus familiares, ¿no? O sea, porque temen esta condena social y temen que ya no los vean igual sus amigos, sus familiares, y que los abandonen o que los marginen en su círculo social, ¿no? Entonces, por eso es algo muy, pues es una esfera muy vulnerable de las personas y la deberíamos de cuidar, mantenerla la mayor protección en la medida de lo posible. Eh, y bueno, como yo les decía, este derecho se complementa muchísimo, pues sí, porque estamos diciendo, son las concepciones, la cosmogonía, la cosmovisión, las concepciones religiosas, pues sí, con el derecho a la libertad de culto, que está ampliamente regulado por instrumentos internacionales. Incluso otra de las manifestaciones se me estaba pasando de este derecho a la intimidad es la objeción de conciencia. Es que yo no quiero ejecutar determinado acto, por ejemplo, practicar un aborto, yo personal de salud no lo deseo hacer porque tengo ciertas convicciones éticas, morales, religiosas, que se conflictúan con el acto que me piden ejecutar. Entonces es mi derecho la objeción de conciencia. Eso está regulada en la Ley General de Salud, que es válido ejercer la objeción de conciencia y es parte de es una manifestación de este derecho a la intimidad. Que la persona puede decir, ni te revelo por qué, nada más no lo quiero hacer, porque me conflictúa internamente, así que no me obligues a hacerlo. Entonces también ahí se da. Eh, Marco legal de este derecho, como ya adelantábamos, el artículo 24. No, pues ya, no, pues ya. A ver, no tiene el marco legal ya. Ok, acá más bien. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 6b, que nadie la quiere y todo el mundo desprecia nuestra Constitución, pero tiene algunas situaciones interesantes, ¿no? Aquí sí habla expresamente la libertad de creencias, este artículo sexto. Libertad de creencias. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ahí está el derecho a la intimidad. Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o cambiarla. O sea, lo que tú quieras creer, y si ya no quieres creer en eso, ya mudaste de costumbres, de concepciones, no hay ningún problema, ¿no? Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones éticas. Esto también es muy importante, que a veces se da en bastantes esferas, en grupos de trabajo, en corporativos importantes, en los que si manifiesta cierta convicción ética la persona al desempeñar su trabajo, de su facto es despedida.
esto nos pone a pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo condenar a alguien por sus convicciones éticas y porque nos esté diciendo eso no se me hace correcto y no lo quiere hacer? Y bueno, muchos empleados acaban despedidos. Entonces, ¿cómo se condena eh, se llega a ser inquisitivo con esta libertad de creencias que tiene la persona? Como a mí me parece increíble que es algo tan íntimo, pero cómo es reprendido socialmente, ¿no? O sea, de las cosas paradójicas, ¿no? Es algo muy, muy íntimo, muy personal, pero es reprendido socialmente. Y puede tener este tipo de consecuencias como perder el empleo, por ejemplo. Y bueno, el artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos señala: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, proselitismo o propaganda política. También ahí está dividiendo y bueno, está toda la ley al respecto sobre las instituciones religiosas y todo este marco legal que no veremos aquí, pero pues para que tengamos en cuenta y vean cómo, por eso yo sí lo veo, o sea, yo sí veo en legislación cómo hay una diferencia entre lo que regula un derecho y otro derecho, ¿no? Yo sí percibo esa diferencia y que el contenido eh, este, de cada uno es diverso. ¿Sí? El derecho a la intimidad, pues también entrama esta capacidad de autoconciencia que tienen los seres humanos, ¿no? La aptitud para la introspección, en suma, la capacidad que tenemos para pensar por nosotros mismos, que como ya hemos apreciado, pues es algo muy intrínseco a la condición humana, este pensamiento propio y la tendencia a desarrollarlo. Por eso yo les digo aquí, piensen lo que ustedes quieran, o sea, yo les doy las herramientas y es parte de respetarles este derecho a ustedes. Yo les doy las herramientas, les digo dónde leer, qué autores leer, pero la posición que ustedes quieran asumir es de ustedes y es muy respetable. Yo nada más los bombardeo de diferentes autores, los pongo a ver documentales, películas, para que ustedes asuman el criterio que ustedes quieran, porque al final del día es muy propio de la condición humana y debería la escuela propiciar que las personas tengan autonomía de juicio, no adoctrinar, sino realmente propiciar que las personas asuman una autonomía de juicio y asuman una postura crítica respecto a sus convicciones. ¿Sí? Es que asumí esta convicción porque me sustento, me justifico en los siguientes argumentos. Eso sí es bonito, ¿no? No también nada más creer por creer, aunque también si nada más quieren creer por creer está bien, o sea, porque es parte de sus convicciones. Pero esto es algo muy importante que luego ya no se cuida mucho, que se esquiva también mucho, que yo veo que no hay mucho cultivo de pensamiento crítico en la universidad, esa es la postura y eso es lo que siempre se quiso desde que se le fundó, es el espíritu universitario y esperemos que nunca se pierda, ¿no? Porque aquí sí, por eso es la universidad, la universalidad de pensamiento, ¿no? A eso, a eso iba este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, esta capacidad, pues, de poseer una vida interior y por consecuencia, les digo, para mí no puede ser equiparada a la vida privada, porque la vida privada se manifiesta con conductas ante los seres queridos o familiares, ¿sí? Cómo nos llevamos con nuestros seres queridos, desde que nos damos los agarrones hasta los apapachos que nos damos, o sea, es esa serie de conductas, pero tengo a otra persona como referencia para llevar a cabo esa conducta. Y en el derecho a la intimidad, no, es lo que yo quiera creer, ¿no? Y cómo me quiera yo conducir, porque no hay nadie que exactamente reciba la conducta por ello, ¿no?
Entonces, porque son conductas para consigo mismas las que se dan en el derecho a la intimidad, ¿sí? Y bueno, acá lo dejo. Hay la última parte ya nada más, que aquí no sé por qué no anda, pero bueno, como les digo, en la ley de datos, es que estos títulos tan grandes que tienen las leyes, es la ley de protección de datos personales en posesión de terceros, de sujetos obligados, que es, bueno, ahí hace un desglose de lo que es, distingue, ¿no? Los datos personales, que son domicilio, nombre, apellido, edad, sexo, y los datos sensibles que nos establece la legislación son la serie de convicciones éticas, religiosas, políticas, la orientación sexual de la persona, sus preferencias sexuales. El expediente clínico es un dato sensible, por lo que yo les adelantaba, por las enfermedades que pueden tener, por lo que nos puede revelar de los hábitos de vida de una persona. Entonces es información reservada y que debe ser tratada con confidencialidad al momento de que es recibida por algún tercero, que en este caso serían, por ejemplo, el médico o personal de salud, que se tiene que enterar de este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, pues creo que sí, de esto es todo. ¿Algún comentario que ustedes deseen hacer o alguna duda que tengan sobre lo que vimos ahorita del derecho a la vida privada? Yo, O, profesora, bueno, del tema de libertad de conciencia, me acuerdo que en la licenciatura me tocó revisar dos casos para, creo que lógica. Uno fue respecto al servicio militar, no me acuerdo en qué país, donde un joven evitó el servicio militar con la objeción de conciencia, ya que su religión pues, no le permitía prestar el servicio militar. Ahí sí no encuentro bien el texto que leí, donde pues, está toda la argumentación que se utilizó, pero sí encontré del otro, ahorita les comparto, ah, sí. que es del tribunal alemán. Está interesante porque en este caso es un matrimonio, la mujer da luz a uno de sus hijos, sufre un sangrado, el doctor le dice que necesita tener cuidados médicos, pero o sea, por su religión, no se permitieron estos cuidados médicos, tenían que llamar creo que a los ancianos del pueblo para orar y que con la oración se iba a recuperar. Entonces, bueno, finalmente, lamentablemente la mujer falleció y culparon al esposo de negligencia por no quererla convencer, pero fue como respetando todo este sentido de la, de la objeción de conciencia. Entonces, está interesante, les comparto en el chat. Este, Mm. bueno, pueden ponerlo así en Google y les va a salir un texto del tribunal alemán que vienen así como varios casos, por si quieren leer algún otro. Este está en la página 165. Ok, lo voy a de una vez aquí para que no se vaya a perder. Ah, Sí, tiene muchos casos ahí interesantes por si quieren ver más. Y bueno, me llamó la atención y me acuerdo bastante de cuando lo vi, por el tema de la objeción de conciencia. ay, muchas gracias por compartir, César. Está interesante, yo no lo conocía, voy a leer con calma el documento, porque a mí aparte sí me sirve para mi tesis, lo cual le agradezco que abones, que contribuyes a mi educación. Sí, estos casos son bien interesantes. Y ya digo, acá no me toca ver esta colisión de dos derechos fundamentales, como es derecho a la vida privada, la protección de la salud y la libertad de creencias. No nos toca ver, pero sí hay varios casos ya, por ejemplo, esto que se ha dado en las personas testigo de Jehová, que con mucho respeto hacia sus creencias, ya ven que ellos, pues, las transfusiones, la donación de órganos, pues ellos no la permiten, no comulgan con ello. Y ya han habido casos de niños que necesitan transfusiones de sangre para su tratamiento
y que los familiares han rehusado. Desde luego ahí, porque es interés superior del menor, interviene el ministerio, se le da vista al Ministerio Público y todo lo que procede, DIF y todas estas instituciones, y ha resultado en que los amparos que se han otorgado, porque también luego los padres dicen, no, me voy a amparar, pero bueno, los criterios han sido que no, que primero es la salud del niño y que si el niño, en la medida de su autonomía progresiva, decide que quiere, que tiene la anuencia, si es que tiene, si estamos hablando ya de jovencitos de 16, 17 años, pero si es más chico, pues se le dará toda la asistencia para que reciba la transfusión y salve su vida, porque al final del día son tratamientos indicados para la situación o la patología o el cuadro clínico biológico que están presentando. Lo que después se ha visto, o sea, se han llevado a cabo, ya hay creo 3 amparos, donde se ha establecido siempre el interés superior del menor ha prevalecido, pero lo que luego ha sucedido es la marginación que muchas veces sufren en estos círculos los niños, porque es como si le hubieran dado la espalda al sistema de creencias de su comunidad. Entonces, muchas veces antropológicamente y sociológicamente se ha hecho el estudio de cómo son marginados o cómo la familia del menor es rechazada por haber por haber permitido la transfusión. Entonces, y qué complicado, porque imagínense, en ciertas comunidades, eh, con cierto sistema de creencias, que les digo son muy respetables, pues las personas viven en derredor de ese sistema de creencias, ¿no? Yo no lo he hecho, pero sí tengo amigos que lo son, mormones, budistas, testigos de Jehová, y he visto cómo son personas que ordenan su vida privada, en derredor de su sistema de creencias. Entonces, esa vida en comunidad se vuelve muy importante para estas personas. No es tan fácil romperlo, ¿no? Entonces sí pues es un choque contra la pared muy grande, porque para ellos su comunidad es una red de apoyo muy importante y el perderla significa perder muchos privilegios. Pues no es tan fácil para las personas desafanarse de sus círculos sociales, ¿no? O sea, y construidos en derredor o con piedra de toque de su sistema de creencias, ¿no? Qué complicado se llega a hacer, ¿no? Y ya si quieren mejor vemos aquí antropología jurídica, porque ya casi esta clase ya es de antropología jurídica. Volviendo a los temas, alguna otra cosa que nos deseen aportar. Gracias, César, por la aportación. Ya descargué el documento. ¿Algo más que quieran ustedes agregar? No. Bueno, entonces, ¿qué? Eh, ahora, igual para no estarlos aburriendo, respecto a